Ver aquí en el ejercicio 7 del deber tenemos tres variables, p, q y r, y aquí tenemos las opciones de las variables. En total tenemos 8 opciones en cada variable. Lo primero que debemos hacer es reconocer cuáles son las negadas. Por ejemplo, el símbolo que vemos aquí es una variable negada, la p y la e. Entonces, una vez puestas las variables originalmente en la parte inicial, comenzamos a negar. En P, lo contrario de B sería verdad, lo contrario de verdadero sería falso. Entonces, como tenemos aquí 4 opciones verdaderas y 4 opciones falsas, aquí intercalamos. Igualmente con R, ponemos lo opuesto. Comienza aquí con B y aquí comienza con un F, falso. Luego, tenemos una conectividad de conjunción, en la cual es una P negada por Q. Entonces vemos P negada es falso y Q es verdadero. El resultado sería falso. B por F sería falso. F por F sería falso. B por F sería falso. B por B sería verdadero. F por B sería falso y F por B sería falso. Después ya tenemos el resultado, lo podemos otra vez multiplicar por la variable r, como es otra conjunción. Aquí tenemos r, entonces multiplicamos. F por f sería falso, b por f sería falso, f por f sería falso, b por f sería falso, f por f sería falso, b por b sería verdadero, f por f sería falso y b por f sería falso. Como tenemos de resultado mayores falsos, entonces decimos que este ejercicio es una contradicción. Espero que les haya gustado el tutorial y muchas gracias. Hasta luego, pasen bien.